Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros en esta noche, en este lugar. Quiero primeramente felicitarles. No sé por qué he dicho varias veces en algunos vídeos que he grabado que la iglesia de San Francisco cumplía 2 años. Y me equivoqué, era 1 año, pero bueno. Pero vamos a cumplir 2 años también, ¿eh? Y 3, y 4, y 5, y 20, lo que haga falta también, ¿no? Para la gloria del Señor. Así es que damos gracias a Dios por haber llegado hasta aquí. Traigo saludos de Elena, de mi esposa, que no ha podido estar con nosotros en esta ocasión, en la próxima, Dios mediante. Hemos llegado bien. Nuestro hermano Armando no ha podido venir, pero me acompaña en esta ocasión nuestro hermano Luis, que es también un miembro de nuestra iglesia. Y él va a estar grabando todo. Y Dios mediante lo vamos a después a subir a nuestros canales, que los hermanos que no están aquí pues puedan también disfrutar juntamente con nosotros. Hermanos, yo estuve el otro día en este salón, no había sillas, no había mesas, no había decoración, pero cuando entré esta tarde realmente quedé sorprendido, porque parece que venía una boda. Todo muy bonito, hermoso, los globos, la comida, la verdad que excelente. Y detrás de todo esto siempre hay hermanas, siempre hay personas que trabajan para dejar todo bonito y todo preparado para nosotros. Yo quiero que le demos un aplauso de reconocimiento a todos los que han trabajado grandemente para poder disfrutar esta noche de este lugar, gloria a Dios. De verdad quiero felicitarles, hermanos, porque lo importante no es tanto el llegar, sino el mantenerse. He conocido a muchos ministerios, a muchos creyentes, a muchas iglesias que llegaron a un cierto nivel, caminaron un recorrido con el Señor, pero lo importante, ya digo, no solamente es llegar, sino mantenerse. Y el poder cumplir 1 año con este sistema de trabajo que nosotros estamos haciendo no es fácil, porque la gente viene con unos esquemas, ¿verdad?, que son con los que se ha estado trabajando durante muchos años, pero nosotros trabajamos con unas formas, unos sistemas, unas tecnologías completamente diferentes, y por eso hay personas que no terminan de entender lo que es esto de la iglesia virtual. Incluso la han criticado, ¿no?, diciendo que esto no tiene ningún futuro, que no tiene ningún sentido, como que nosotros estamos en contra de las iglesias presenciales, de abrir locales de culto, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, como bien saben ustedes, el Señor nos sorprendió a todos, desde aquellos días de la pandemia, y entonces es la forma como hemos estado trabajando, pero ustedes tienen que sentirse honrados y privilegiados de poder tener un lugar de culto donde pueden reunirse, aunque sea por lo menos los domingos, ¿verdad? ¿A cuántos hermanos les gustaría poder tener un lugar de culto, un lugar donde poder congregarse y no tienen esa posibilidad, no tienen ese privilegio, pero ustedes lo tienen? Y yo quiero también dar gracias públicamente a nuestro hermano Jeremías, a su esposa, a todo su equipo de trabajo, porque, bueno, nosotros predicamos y viajamos y hacemos lo que podemos, pero gracias a Dios que aquí hay hermanos que atienden a la gente nueva, que atienden a los convertidos, personas a las cuales pueden recurrir en un momento determinado que necesitan ayuda, consejería, oración, y yo quiero reconocerlos públicamente a ellos porque el trabajo que están haciendo es excelente. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro hermano Jeremías, a Jessica, a todo el equipo. Y gracias, de verdad, de todo corazón, gracias. Una de las cosas que yo le pedía y le sigo pidiendo constantemente al Señor prácticamente cada día, que el Señor nos dé obreros, buenos obreros. Porque en la iglesia yo estoy totalmente en contra de hacer experimentos. La iglesia no es un laboratorio donde, bueno, vamos a hacer esto a ver qué tal sale. Y si sale mal, ya hay gente herida, gente lastimada, y ya tenemos demasiada gente herida y lastimada entre nosotros como para seguir hiriéndolos más todavía, ¿verdad? La iglesia virtual ha sido un hospital, ha sido un bálsamo, ¿verdad?, un oasis en medio del desierto para muchas personas que hacía años que no querían congregarse. Tenemos casos de hermanos que han estado 10, 12, 15 y hasta 20 años sin pisar una iglesia evangélica, bueno, por distintos motivos, ¿verdad?, que todos sabemos. Por lo tanto, yo siempre oro para que el Señor nos dé buenos obreros
Y no es fácil a veces encontrar buenos obreros, gente que esté dispuesta, gente que esté con un corazón de siervo, ¿verdad? No con un corazón de dueño, de amo, sino con un corazón dispuesto a ayudar, dispuesto a sacrificarse, porque estar en primera línea, hermanos, no es para mandar, no es para gobernar, no es para enseñorearnos de la grey, como dice la palabra, es para servir. Y el que no sirve, pues difícilmente va a poder soportar, porque en la obra del Señor, en nuestro mundo, en nuestro campo, digamos, cristiano evangélico, ustedes saben que nosotros somos muy particulares. Nosotros tenemos la tendencia siempre de ver siempre los defectos antes de las virtudes. Y usted sabe, hermano, no sé si aquí es igual, pero vengo de un país que todo se cuestiona, todo se critica, todo se analiza con lupa, y puedes hacer 20 cosas buenas. Pero en el momento en el que hagas una pequeña equivocación, en el momento en el que hagas algo que no estaba tan bien, automáticamente todo el mundo se te tira encima. Y en la iglesia virtual no somos perfectos, ya lo sabemos, ¿no? Ya hemos llegado a esa conclusión hace tiempo, estamos aprendiendo, pero el Señor nos da cada día de su gracia y de su sabiduría para que todo esto siga funcionando y para que todo esto siga adelante. Y damos gracias al Señor porque la salud espiritual de la iglesia virtual, de nuestro ministerio, gracias al Señor, está muy bien. Podemos mejorar. Claro que podemos mejorar y se pueden hacer más cosas, por supuesto que sí. Pero estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Créame, yo llevo 41 años ininterrumpidos sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero ha sido desde hace 3 años aproximadamente, el tiempo de la pandemia, cuando he comenzado a aprender más cosas que en toda mi vida. Y he aprendido a veces de errores, porque nadie me enseñó cómo se organiza todo esto de una iglesia virtual, con obreros que no conocemos de nada, que le damos un voto de confianza para que puedan atender iglesias a la distancia, sin estar uno, digamos, de una forma presencial. Pero damos gracias al Señor que Dios nos ha guardado. Prueba de ello es que esta obra ya ha cumplido 1 año, ¿verdad? Y bueno, seguro que algunas personas habrán dicho, bueno, se podía haber hecho esto, se podía haber hecho lo otro, gente que a lo mejor se ha sentido, digamos, ofendida, pero lo importante es que captemos lo que el Señor quiere para estos tiempos. Yo tengo una carga, un cierto, digamos, temor en mi corazón, y es que creo que muchos creyentes todavía no han aprendido la lección de lo que el Señor nos comenzó a enseñar hace 3 años cuando nos confinaron y nos metieron dentro de nuestros hogares durante mucho tiempo. El mundo ha vuelto otra vez igual, sigue la gente provocando a Dios, los gobiernos, los políticos siguen provocando a Dios. Parece como que no hemos aprendido nada. Cuando sucedieron las tragedias de las Torres Gemelas, dice que se llenaron un montón de iglesias, de gente orando, pidiendo perdón, buscando al Señor, y luego volvieron otra vez a lo mismo. En los días de la pandemia, en los días del confinamiento, exactamente igual. La gente comenzó a buscar a Dios, a leer la Biblia, había un temor que va a pasar en el mundo, se van a ver un montón de muertos, etcétera. Y había un cierto respeto. Parece como que todo eso se ha ido diluyendo en muchas vidas. Y entonces saben lo que va a ocurrir, que van a tener que seguir viniendo cosas peores, y van a venir cosas peores. Y la iglesia va a ser sacudida de una forma tremenda. Bueno, me imagino que todos ustedes son conscientes de lo que están sufriendo, por ejemplo, en este momento, nuestros hermanos en Haití, donde sabemos que hay hermanos que han tenido que salir corriendo, dejando atrás todo, su casa, sus muebles, sus recuerdos. Las pandillas le han dado en algunos casos 48, en otros casos 72 horas a los miembros de iglesias, a personas de una ciudad, de un barrio, y si no se marchaban los mataban. Y está pasando muy cerca de aquí de donde estamos nosotros. Y tarde o temprano la iglesia, si no aprende a humillarse y a buscar al Señor y a dejarnos de perder el tiempo en tonterías, la iglesia va a volver otra vez a ser sacudida, ¿verdad? Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Algunos de ustedes ya tienen en su corazón hace años el deseo de servir al Señor. Pues hermano, no siga dilatando ese deseo y ese anhelo en su corazón. Pídale al Señor que le abra puertas, porque la vida pasa volando, ¿saben? La vida, cuando uno se da cuenta, miras para atrás y dice, Dios mío, se me han ido 40, 50, 60, 70 años de mi vida, y toda mi vida ha sido trabajar y trabajar y trabajar y comprar y pagar deudas. ¿Y para ti qué he hecho, Señor? Y yo sé que no es fácil que las personas se animen y se levanten para servir al Señor,
Pero yo animo a todos y a cada uno de ustedes a que no pierdan el tiempo. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay deudas que pagar, yo sé que hay hijos, yo sé que hay familias, hay universidades, hay muchas cosas. Pero lo más importante de todo es que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Y si no tenemos tiempo para otras cosas, no pasa nada. Pero qué triste cuando me encuentro a creyentes que me dicen, pastor, es que yo no tengo tiempo para estudiar y leer la Biblia. Usted sabe lo que me está diciendo, hermano. No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo ni siquiera un día a la semana para venir a un lugar a alabar al Señor junto con otros hermanos. Esa es la tragedia de muchos cristianos hoy en día. Y son honestos cuando dicen, es que no tengo tiempo, claro, porque se han enredado con tantas cosas que no saben cómo salir de esos esquemas. Pero yo creo que el Señor nos está enseñando y nos ha hablado muy claramente a nosotros de que no podemos perder el tiempo y de que tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás, porque la vida es corta y se pasa volando. Así que lo que tengamos que hacer, hagámoslo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos un momentito, vamos a orar a nuestro Dios. Entiendo que hoy es una reunión única y exclusivamente para los miembros de nuestra iglesia aquí en San Francisco y otros hermanos que han venido, como nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Ali, nuestro hermano Gregorio y otros que han venido, ¿verdad?, de otras partes. Pero queremos que en esta tarde el Señor hable a nuestras vidas y nos ministre y podamos salir de aquí diciendo, hoy el Señor me habló, hoy el Señor tocó mi corazón, hoy tocó el Señor mi vida. Señor, te doy muchas gracias en esta noche por este año que nuestra obra ha cumplido aquí en este lugar, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, supliendo todas nuestras necesidades, cuidando de nuestras vidas, dándonos gracia y fortaleza y sabiduría para que tu obra no se detenga por nada ni por nadie. Pedimos, Señor, que en este momento aquí reunidos en torno a tu palabra, tú nos hables, Señor, y podamos salir en esta noche diciendo, hoy mi Señor habló a mi corazón para poder seguir adelante, corriendo con paciencia la carrera, peleando la buena batalla y manteniendo la fe. Ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte y a no quitar nunca nuestra mirada y nuestra confianza de ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. El libro más antiguo de la Biblia, de los 66 que tenemos, el más antiguo es el libro de Job. Gracias, hermano. Sabemos que nuestras Biblias no están en un orden cronológico. Incluso sabemos que internamente hay libros, por ejemplo, lo pueden notar si ustedes leen el libro de Primera de Samuel, que ni siquiera hay libros que están ordenados interiormente. A la Biblia le pasa exactamente lo mismo. La Biblia empieza por el libro del Génesis, hablándonos de personajes como, por ejemplo, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac. Pero, sin embargo, el libro del Génesis, por lo que relata, sí, pero no es el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia y el personaje más antiguo de la Escritura es el libro del Job. Es un libro muy interesante. Es un libro donde vamos a ver en esta noche, con ayuda del Señor, cosas que no tenemos que olvidar nunca en nuestra vida. En el capítulo 1 voy a estar leyendo algunos versículos y después vamos a estar compartiendo grandes y profundas enseñanzas de este extraordinario libro. El capítulo 1 comienza diciéndonos lo siguiente: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto. Si le choca la palabra perfecto, ponga la palabra completo, que es la palabra que realmente debería haberse traducido. Un hombre que era completo, era recto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, en total 10. Su hacienda, su patrimonio, consistía en 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Aclaramos que en este capítulo, como en otros, el término hijos de Dios no se refiere a personas que recibieron en sus corazones a Cristo o al Señor en sus vidas, como por ejemplo sería hoy en día. En aquel tiempo a los ángeles se les llamaba hijos de Dios. Benei Elohim es el término que dice en el texto original. Vinieron a presentarse los hijos de Dios o los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escuchen bien lo que le dice Satanás a Dios. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un libro que contiene algunos misterios, ¿no? Cómo Satanás, a pesar de que ya había sido expulsado de la presencia, del entorno de la presencia del Señor, todavía tenía acceso a hablar con Dios en momentos puntuales. Satanás es un ser que no tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, y ese atributo se conoce como omnipresencia. Satanás no puede estar aquí y en Europa al mismo tiempo, no puede estar aquí y en África al mismo tiempo, solamente puede estar en un solo lugar, porque no es un ser omnipresente. Tampoco puede hacer todo lo que quiera, porque el único que tiene todo el poder y no conoce ningún tipo de limitaciones, ni de tiempo, ni de espacio, ni de ninguna otra índole, es nuestro Dios. Por eso otro atributo típico de Dios es la omnipotencia. Y tampoco Satanás sabe todas las cosas. Él tiene que ir obteniendo información a través de pinceladas que Dios da, y por eso el único que lo sabe todo es Dios, y por eso es también omnisciente. Ahora, en este momento de la historia, en la que todavía no había nacido Abraham, ni los grandes personajes del Antiguo Testamento que todos los conocemos, ¿de dónde sacó este hombre esta integridad, esta santidad, esta vida de orden? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios presumía de Job. Lo que sí sabemos es que Job fue un referente en su tiempo, en su generación. No pasaba ante los ojos de Dios desapercibida la vida de Job. No era uno más, sino que Dios incluso le dijo a Satanás: y tú que rodeas la tierra constantemente, ¿no te has percatado, no te has dado cuenta de que hay un hombre en la tierra de Uz que es diferente a todos los seres humanos? Es un hombre recto, es un hombre que me teme, que me respeta, es un hombre que me honra, un hombre que me bendice, es un hombre cabal, un hombre en una santidad extraordinaria. ¿No te has dado cuenta de él? Y Satanás dijo: sí, yo me he dado cuenta de él. Porque hay personas que le molestan a Satanás. Porque hay personas que Satanás sabe perfectamente que son diferentes a otros.
Siempre a lo largo de la historia ha habido maldad, ha habido corrupción, pero siempre también ha habido personas que han destacado espiritualmente hablando por encima de otras. Tenemos el caso de Job, tenemos el caso también de José en Egipto, tenemos el caso de Daniel en Babilonia, tenemos el ejemplo de Abraham y tenemos tantos y tantos personajes que no se dejaron llevar por la corriente del mundo. Incluso, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando el Señor dice que observa hacia la tierra y ve que toda la tierra ha entrado en una descomposición moral y espiritual sin precedente, pero en medio de ese ambiente corrupto, dice que destacaba un hombre, y fue al que llama y al que usa, y fue Noé, el constructor del arca. En esta ocasión, Job era un hombre diferente, y no solamente él, sino toda la familia de Job eran personas diferentes. Sus 10 hijos, los 7 varones y las 3 hembras, había armonía entre ellos, no eran hermanos peleados, no estaban enfrentados, no discutían, no peleaban, sino que había una alegría constante y permanente. Un día uno invitaba al otro, el otro invitaba a este hermano y había constantemente alegría. Y todo esto Satanás lo sabía. Pero cuando el Señor le dice a Satanás, te has fijado en Job, ¿verdad? Cómo es diferente, cómo es un hombre próspero, un hombre bendecido. Satanás le dice, claro, pero ¿cómo no lo va a hacer si tú lo tienes cercado? Tú le has puesto una protección sobrenatural que a mí me impide tocarlo, que a mí me impide afectar su estabilidad física, moral o espiritual. Pero quítale esa protección para que veas cómo él es como los demás. Incluso se va a atrever a blasfemar tu propio nombre. El Señor estaba tan seguro de Job que le dio el permiso a Satanás, para que él se convenciera a sí mismo que por mucha protección que tuviera Job y que prescindiera de ella, Job iba a mantener su integridad. Job se acostó rico y se levantó pobre. Job se levantó un día sin ningún hijo, pero el día anterior los tenía todos. Job se acostó sano y al día siguiente se levantó enfermo. Todo le cambió en pocas horas, en pocos días a este hombre. Perdió a sus 10 hijos, perdió su matrimonio, perdió su salud, perdió miles de camellos, miles de bueyes, miles de ovejas, miles de asnas. Todos los criados los perdió, sus propiedades desaparecieron, pero nunca blasfemó contra Dios. Ahora, si nos damos cuenta en el libro de Job, hay cosas que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Porque la pregunta que salta cuando leemos las páginas de Job es, ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto este hombre? Los sufrimientos de Job fueron tan espantosos que dice que él tenía 3 amigos que vivían en 3 regiones diferentes, que vinieron a visitarlo cuando se enteraron de sus desgracias, y cuando lo vieron, dice que no lo reconocieron. Estaba tan cambiado, tan envejecido, tan destruido, que dice que se sentaron con él durante una semana y no fueron capaces de decirle ni una sola palabra. Nunca habían visto a un hombre con tanto dolor, con tanto sufrimiento, tan destruido como este hombre. Al poco tiempo, cuando empiezan a abrir sus bocas, más que para consolarlo, vinieron para condenarlo, porque hay gente que siempre van a venir para condenarte y echarte un jarro de agua fría encima, porque relacionan el sufrimiento con el pecado. Y es verdad que a veces por pecar sufrimos cosas que podíamos habernos evitado. Por supuesto que sí. Es cierto que el pecado abre la puerta a muchas desgracias que se podían haber evitado si hubiéramos mantenido el orden y nuestra comunión y relación con el Señor. Pero en el caso de Job no es así. Esa regla aquí se rompe. Job ni siquiera está siendo probado por Dios, porque Dios sabía perfectamente con qué tipo de persona estaba tratando. Job no le pide, o el Señor no le pide permiso a Job para experimentar todos esos sufrimientos, sino que en el libro de Job podemos ver desde prácticamente el primer capítulo hasta el último la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo natural, la dimensión en la que nosotros nos movemos hoy en día. Lo que pasa es que ese mundo espiritual, porque Dios lo ha hecho así, no nos permite verlo. Al contrario, sí, los demonios nos ven a nosotros, Satanás nos ve a nosotros, los ángeles nos ven a nosotros, pero ni siquiera nosotros podemos ver a Dios.
pero sabemos que está y sabemos que existe. La realidad del mundo espiritual en el libro de Job es tremenda, porque todo esto no fue producto de la mala suerte, dirían algunos. Ni siquiera porque Job había pecado o blasfemado el nombre de Dios, sino porque Dios le permite a Satanás zarandear y sacudir la vida de Job por un tiempo. Me han preguntado muchas veces, ¿crees que Job sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual entre Dios y Satanás? Bueno, la Biblia no nos da ninguna información. Las conversaciones entre Dios y el diablo, Job no las sabía. Nosotros las sabemos porque tenemos el libro, pero Job estaba haciendo historia y él no sabía lo que estaba pasando, pero dice que en ningún momento blasfema ni peca contra Dios. Es verdad que maldijo el día en el que nació, eso sí lo hizo, pero en ningún momento, jamás se enfadó con Dios. Es más, cuando su propia esposa le dice, ¿todavía vas a mantener tu integridad? ¿No te has dado cuenta de que ya Dios no está contigo? ¿No te has dado cuenta de que ya Dios te ha abandonado? ¿No te has dado cuenta de que no merece la pena honrar y servir a ese Dios que te ha causado tanto dolor y tanta tragedia? Maldice a Dios y muérete ya de una vez. Le desea a su propia esposa la muerte y lo tienta, lo incita a que se rebele contra su Dios. Y entonces es cuando él le dice, como cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos solamente el bien de parte de Dios y el mal no lo recibiremos? Él no se queja en ningún momento contra el Señor, porque Él dice en el capítulo 1, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿De dónde sacaba fuerzas este hombre? ¿Cómo fue capaz de aguantar tantas penurias y sufrimientos este hombre? ¿Era una especie de superhombre, una especie de Superman? ¿Un hombre que lo pierde todo? ¿Un hombre que se queda sin nada? Sabiendo que no ha cometido ningún delito, ningún pecado contra Dios, sino que están pasando cosas que él no entiende, pero sabe que Dios no lo ha abandonado. Porque en el libro de Job se pierde todo, menos la presencia y la fidelidad de nuestro Dios. Porque en la vida podremos perder muchas cosas. Podremos enterrar hijos, esposas, maridos. Podremos perder el trabajo, podremos perder la salud, podremos perder tantas cosas, pero nunca perderemos la presencia del Señor. Porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es verdad que la vida de Job fue una vida extraordinaria, una vida maravillosa. A cualquiera de nosotros nos gustaría tener, aunque fuera el 10% de toda la bendición que Job tuvo antes de caer en esta penuria, en este calvario. Pero queridos hermanos, Job sabía perfectamente que Dios tenía todo el derecho de probarlo y de permitir cosas que ninguna mente humana jamás sería capaz de entender y de explicar teológicamente lo que aquí está pasando. Pero este hombre sabía perfectamente que todo estaba bajo el control de Dios. Y lo que me llama la atención es que él nunca leyó la Biblia. Ni una sola letra de la Biblia se había escrito en la época de Job. Nunca leyó la Biblia. No tuvo ni un capítulo de la Biblia, ni un salmo, nada. Nunca tuvo un pastor. Nunca fue a ningún culto. No existían las iglesias, no existía el pueblo de Israel. No había la ley de Moisés. No estaban los sacerdotes. Pero tenía una comunión con Dios tan espectacular que él sabía lo que se podía hacer y lo que nunca se debía de hacer. Job sabía perfectamente que Dios iba a estar con él en medio de aquellos sufrimientos terribles. Fíjense hasta qué punto el libro de Job es tremendo cuando tú ves a un hombre bendecido, un hombre prosperado, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, y lo ves de repente tan mal que algunos rabinos judíos en Israel dicen que el libro de Job no es la vida de un hombre, sino es una metáfora donde se emplea el nombre Job y Job, ¿no?
Pero realmente lo que el libro está describiendo son los sufrimientos por los que pasaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia de la humanidad, porque no aceptan, no se les mete en la cabeza que un hombre íntegro y un hombre santo y un hombre como Job fuera capaz de sufrir semejantes calamidades. Pero Dios tiene el derecho o no de hacer en nuestra vida lo que Él quiera, hermano. ¿Puede llevarnos el Señor a lugares donde no queremos ir? Por supuesto que sí. Todos y cada uno de nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y Él puede permitir en momentos puntuales de la vida situaciones con las cuales tal vez no estamos de acuerdo, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, no porque hayamos cometido un pecado, sino porque Dios simplemente ha decidido hacernos pasar por esa experiencia, pero que siempre de ella saldremos fortalecidos en el nombre del Señor. Job llegó a decir un día esa famosa frase que tantas veces la hemos dicho: aunque mi Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Es increíble. Aunque tú me mates y nunca más me vuelvas a prosperar, ni a bendecir, ni a levantar, aunque he perdido a mis hijos, he perdido mi matrimonio, he perdido mi patrimonio, he perdido mi salud, aunque tú me termines matando, yo no voy a dejar de adorarte porque yo sé quién eres tú, mi Señor. Y yo no te sigo por lo que tú me das, sino yo te sigo por lo que tú eres. Y aunque nunca más me vuelvas a levantar y a bendecir mi vida, yo te seguiré adorando. Pero aún hay expresiones más profundas. Él llegó a decir: y aunque mi carne se deshaga y se rompa toda mi vida, yo sé que con mis ojos veré a mi Señor. Y él hace una referencia a la resurrección. Y repito, él nunca había leído la Biblia. Él no sabía nada de teología, pero él sabía que algún día, cuando él muriera, se iba a presentar delante de la presencia del juez justo de toda la tierra y el Señor lo recompensaría y todos aquellos sufrimientos pasarían a la historia y él tendría un cuerpo glorificado y una vida nueva en el Señor. Y es que la comunión con el Señor es algo tan importante y tan fundamental que es lo que le va a dar estabilidad a nuestras vidas. Usted puede leer mucho la Biblia y conocer muchos textos de la Biblia, pero si no los aplica, si no los interioriza y los lleva a la práctica, de nada le va a servir ese conocimiento. Usted puede cantar de maravilla, usted puede echar fuera demonios, usted puede tener todos los dones del Espíritu Santo que quiera, usted puede sorprender a las multitudes, pero si usted no tiene comunión con el Señor, usted no tiene nada. Es más, el Señor Jesucristo dijo que en aquel día, hablando del juicio en los últimos tiempos, muchos se presentarían delante de Él, presentando sus grandes currículum, presentando sus grandes testimonios, diciendo: en tu nombre siempre yo hice maravillas, eché fuera demonios, levanté muertos, hice esto, profetizamos por aquí, predicamos por allá. Y el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. En otras palabras, no es lo que hacemos lo que le sorprende o le toca el corazón al Señor, sino la actitud de nuestro corazón y el por qué lo hacemos. Eso es lo que agrada e impacta el corazón de Dios. Fíjense, por ejemplo, no me voy del tema, pero fíjense, por ejemplo, cuando aquel centurión, que no era ni judío, no era conocedor de la ley, cuando él sabe que el problema que tiene en el hogar, su religión, sus dioses, su autoridad militar, no le sirven de nada. Y él tiene que recurrir a aquel carpintero de Galilea que no lo dejaban entrar a muchas sinagogas de Israel a predicar. Y amenazaban a la gente que si le seguían y se identificaban con él, serían también expulsados de las sinagogas. Él va al maestro y le dice: tengo un siervo gravemente atormentado y no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo voy yo a llevar a mi casa al Hijo de Dios? Las cosas que habrá hecho en ese hogar. Yo no soy digno de que entres. Solamente lo que necesito es que des la palabra, que des la orden. Y simplemente dando la orden, yo sé que las cosas cambiarán. Porque yo soy un hombre de autoridad. Y él sabía lo que era moverse en el terreno de la autoridad. Yo le digo a un soldado: ven para acá, y no cuestiona la orden, él viene. O le digo: ven y coge esto y llévalo para allá, y lo hace. Pero la autoridad que yo tengo no me sirve en la dimensión en la que yo tengo un problema. Pero tú sí tienes esa autoridad. Solamente da la palabra, da la orden
y mi criado sanará. Y el Señor dijo, en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre. A un centurión romano, no a un judío, sino a un gentil, lo alaba públicamente por la tremenda fe que tenía y por el concepto de autoridad tan claro. Y sin embargo, a un discípulo un día le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la comunión y la relación con el Señor lo que a ti te va a mantener firme todos los días hasta que el Señor venga a buscarte. No es la Biblia que tienes allí en la estantería de tu casa, no son las canciones que has compuesto, no es lo que haces, sino cómo está tu corazón alineado con el Señor. Mire, grandes personajes de la Biblia, igual que Job, nunca leyeron la Biblia, nunca fueron a un culto, nunca se bautizaron, nunca hablaron en lengua, nunca pagaron diezmos, nunca pagaron ofrenda. Sin embargo, ellos sabían en todo momento cómo comportarse y cómo marcar una diferencia. Miren, por ejemplo, a José. José dice la Biblia que cuando aquella mujer se le ofreció y le dijo, vamos a dormir juntos, vamos a pecar, él dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? ¿Dónde lo había leído? ¿Quién le había enseñado a aquel muchacho de 17 años que un joven no se puede acostar con una mujer casada? ¿Cómo lo sabía? Si la Biblia aún no se había escrito, ni Moisés había escrito ninguno de los libros de la Biblia. Pero es la comunión con el Señor la que trae claridad a tu mente y a tu espíritu. Y tú conoces el corazón de Dios y sabes lo que al Señor le agrada y lo que el Señor abomina. Exactamente igual Job. Job tenía tanta comunión, tanta relación con el Señor, que él dice que todos los días de su vida presentaba sacrificios y oraba por sus hijos. Dice, no sea que en alguno de estos banquetes tal vez hayan bebido más de la cuenta y hayan blasfemado contra mi Dios. Y dice que él santificaba a sus hijos cada día. En otras palabras, no era un tipo raro que se iba a una montaña ahí 40 días y nadie sabía dónde estaba metido, sino que era una persona cercana a su familia, cuidaba de la vida de sus hijos. Aquí hay una lección tremenda para los padres hoy en día. Si en algún momento de la historia ha sido necesario que los padres cuiden de la vida espiritual de sus hijos, es ahora más que nunca. Yo ya a mis hijas ya las he criado y ya, bueno, pues ya saben lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cuántos de estos niños pequeños están oyendo y viendo cosas en las escuelas que son auténticas barbaridades, auténticos disparates? Y las escuelas no se crearon para enseñar principios morales a nuestros hijos, sino para enseñar química, biología, matemática o lo que quiera. Pero es el hogar donde nuestros hijos tienen que aprender los principios que van a marcarles para toda la vida, para que sean rectos y para que sean buenas personas, para que sean personas temerosas de Dios. Cuide de su familia, porque dice que el que no cuida de su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Job era un hombre que no cayó en esa trampa. Job dice que oraba y bendecía y se santificaba a sus hijos todos los días, por si acaso alguno de mis hijos dijo algo que no tenía que haber dicho o hizo algo que no tenía que haber hecho. El libro de Job es un libro realmente apasionante porque nos damos cuenta que Dios sabe dónde estamos y cómo estamos. De hecho, no fue Satanás el que le dijo a Dios, ¿y cómo has bendecido tanto a este hombre? Sino fue al revés. Fue el Señor el que le dijo a Satanás, ¿no has visto? ¿No has considerado? ¿No has observado a mi siervo Job? Y es entonces cuando leímos la palabra, claro, ¿cómo no te va a bendecir? Si lo has bendecido de una manera extraordinaria, si lo has cercado, hay una protección alrededor de él extraordinaria. Y resulta que Job de la noche a la mañana se convierte en un punto de referencia para que todas las personas sepan que en la tierra hay un hombre diferente a todos los demás. Hoy en día esa confrontación entre Dios y Satanás con ninguno de nosotros se va a dar, porque nosotros ya no tenemos que ser el punto de referencia de nadie, como Job lo fue en su generación. Hoy en día las miradas no tienen que estar puestas en nosotros, sino que hoy en día ya el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Por lo tanto, usted ya no tiene que demostrarle nada a nadie, mucho menos al diablo, porque el Señor sabe si usted está bien o está mal, si está dentro o fuera, en orden, en pecado, en obediencia o no. Ahora es a Cristo al que hay que mirar.
Él es nuestro punto de referencia. No es Abraham, no es Moisés, no es el pastor, no es el diácono, no es fulanito, sino que nuestro punto de referencia y todas nuestras miradas tienen que estar mirando a nuestro Señor Jesucristo, el cual nunca, jamás nos va a dar mal por bien, sino más bien todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Job me impresiona también a mí muchísimo, porque es un libro donde vemos que Dios cuida de sus siervos. Dios cuida de nuestras vidas. El final del libro de Job es extraordinario, porque vemos que a pesar de los tremendos sufrimientos por los cuales este tremendo hombre de Dios tuvo que pasar, al final Dios lo vuelve a bendecir, Dios lo vuelve a prosperar, y otra vez todo, digamos que vuelve no a la normalidad, sino aún mejor que antes. Cuando el Señor permite una experiencia fuerte en tu vida que te hace llorar, que te quita el sueño, que te perturba, hermano, no te quejes nunca. Glorifica a Dios. La Biblia dice que no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. El apóstol Pedro dijo: tener en cuenta que los mismos padecimientos, las mismas batallas, las mismas luchas, los mismos sufrimientos los están experimentando nuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. El mundo entero, todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas. Y lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo. Nación tras nación está siendo sacudida por el Señor. Pero en medio de este mundo enfermo y loco, donde a veces decimos: Señor, yo no encajo en ninguna parte, y nos sentimos como un pez fuera del agua, nosotros, dice la Biblia, tenemos que ser luminares en el mundo. Nuestros hijos en los colegios tienen que ser niños diferentes. Nosotros tenemos que ser personas diferentes a la hora de hablar, de comportarnos, de actuar, de pensar, de reaccionar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ha transformado nuestra vida. Y ya nosotros no vamos a favor de la corriente, sino vamos en contra de la corriente de este mundo. Tal vez te sentirás solo, tal vez te sentirás incomprendido, pero nunca estarás solo, porque el Señor siempre nos acompañará en todo momento y en todo lugar. Y dice el Salmo 23, y quien no lo sabe de memoria, que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero dice algo más que a veces olvidamos: tu vara y tu callado, ambas cosas, tu vara y tu callado me infunden aliento. Es decir, cuando me pastoreas y me atiendes y me mimas y me ayudas, yo recibo aliento. Pero cuando utilizas la vara para corregirme, para exhortarme o para sacudir mi vida, también tu corrección me infunde aliento. Porque yo sé que el Señor nunca se va a pasar conmigo, sino que aunque ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, de alegría, siempre el trato de Dios en nuestra vida siempre va a producir en nosotros un nivel de madurez y un nivel de conocimiento y de relación con el Señor superior al que teníamos antes de haber entrado a ese túnel o a esa prueba tremenda. Finalmente, en el libro de Job, cuando vemos cómo el Señor estuvo siempre a su lado, nos damos cuenta de que el único que nunca nos va a abandonar y a fallar es nuestro Dios. Nunca olvidaré cuando en uno de los viajes que hicimos a Israel conocimos a un matrimonio de aquí de Los Ángeles, que cuando les pregunté a qué iglesia iban, me dijeron: bueno, nosotros íbamos a una iglesia, pero cuando llegó el tiempo del confinamiento, pues como todos, ¿no?, nos encerramos. La iglesia en la que ellos estaban no había ningún tipo de programa, de emisión, de redes sociales ni nada. Y cuando terminó todo, el pastor los reunió y les dijo: bueno, he sentido en mi corazón cerrar la iglesia. ¿Cómo cerrar la iglesia? Sí, no quiero seguir en la obra. Y le dije: ¿y ustedes qué pasó? Dice: bueno, unos nos juntamos en una casa, otros se fueron a otra iglesia, otros no se fueron a ninguna parte. Y yo les dije: ¿y cuántos eran más o menos en la iglesia? Y me dice: éramos 2,000 miembros en la congregación. Digo: 2,000 personas y el pastor cerró la iglesia. Dice: sí, porque no teníamos dinero para pagar los gastos de la iglesia. Digo: ¿y erais 2,000 y no podían pagar los gastos? ¿Y nosotros que éramos 4 gatos y un perro? Y el Señor nos ayudó y nos bendijo y nos prosperó.
No es el número lo que nos da fuerza, es nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Podemos ser 50.000, pero 50.000 enfermos, 50.000 descarriados, 50.000 desordenados, y podemos ser 10 o 12 o 15 o 20, pero bien afinados, bien alineados con el Señor. El Señor es galardonador de los que le buscan, y Él no dejará padecer hambre al justo, porque dice David: yo fui joven y ahora ya envejecido, pero nunca he visto a un justo que mendigue pan por las calles, sino más bien todo lo contrario. Así que la fortaleza de nosotros no está